Muy bien, seguimos en Libros Les Queremos. El programa se emite desde Radio Sur de Caracas, Radio Rebelde de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe. Vamos a estar con Oliver Reboursín, que es parte indispensable de nuestro equipo, y este año decidió concentrar estudios sobre la historia del movimiento de derechos humanos, difundirlos por medio de las columnas, y hoy vamos a conversar sobre una experiencia muy interesante que realmente tiene mucho interés en el día de hoy, que es de qué manera el movimiento de derechos humanos que existente, que era la Liga Argentina por los Derechos Humanos, se acercó, confluyó, convergió con el movimiento obrero más resistente para finales de los 50. Recuerden que en 1955 hubo un golpe de Estado reaccionario, gorila, imperialista en Argentina. Eso golpeó muy fuerte al movimiento obrero organizado, pero también recompuso una línea de unidad que había sido modificada 10 años atrás y permitió que la izquierda de origen marxista y la izquierda peronista se fuera aproximando, acercando y, bueno, empezando a producir eventos realmente muy importantes, ¿no? De los cuales, de algunos de ellos va a hablar Oli, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Me introduje bien, Oliver? Excelente, excelente, José. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que están escuchando en Libres Les Queremos. Una vez más, gracias por esta posibilidad de llevar adelante esta columna que hoy lleva el título de Contra el ejercicio ilegal o abusivo del poder, que es precisamente el leitmotiv de lo que fue el movimiento obrero unificado, una experiencia nacida el 17 de agosto de 1959. Tuvo muy corta duración, hasta el 1 de mayo de 1960 duró como tal, pero sin embargo, como bien decías vos, fue fundamental porque, como puede y suele pasar en la historia, a veces un espacio nacido para responder o interpelar en términos de ciertos derechos de carácter corporativo, defensivo, como puede ser el movimiento sindical, se convirtió en bandera de la lucha por los derechos humanos en la Argentina. Para esto tenemos que pensar, precisamente, como bien decías vos, en lo que significó el golpe del 55, aun cuando algunos historiadores, voces muy autorizadas, suelen decir que el golpe se dio más por cuestiones políticas que económicas. Lo cierto es que la participación de la sociedad rural, de la UIA, de los sectores del poder económico concentrado, de la embajada norteamericana, que ya ponía en marcha su nivel de dominación continental, tenían un rol fundamental en la construcción del golpe. Digamos, lo económico tendría un elemento central y sería la clase obrera el sector más golpeado de estas nuevas políticas de carácter ortodoxo, con el plan Prevish del 55 mismo, del golpe de Lonardi. Y lo que siguió, la idea fue achicar precisamente las posibilidades de los sectores populares y obreros en la Argentina, la vuelta a la ortodoxia pura, el acuerdo con el FMI, y eso va a significar para la clase obrera una sistemática pérdida de derechos y posibilidades, al punto de, como dice Mario Rapoport, quizás el mayor economista e historiador económico de la Argentina, quien dice fue claramente la institucionalización del traspaso, de la transferencia de ingresos de la ciudad al campo en el modelo primarista y de la clase obrera a los sectores dominantes, a la burguesía y al gran capital en términos económicos. Esto se va a ver en una serie de medidas que van a tener a la clase obrera como principal afectado. La reducción del empleo estatal, la baja o congelamiento de los salarios, el achicamiento de la planta de trabajadores públicos, las privatizaciones, cosa que se va a agravar precisamente con el triunfo, con el golpe palaciego que van a dar Aramburu y Rojas a fines del año 55 en Una noviembre. notita al pie, ¿no? Sí, Para sí, claro. contextualizar a los amigos, la estructura económica de la Argentina en 1959 estaba muy marcada por el modelo peronista, absolutamente marcada,
y por la existencia de una cantidad de empresas estatales, algunas de las cuales ni siquiera había fundado Perón, Ujú, sino que habían surgido en la década del 30, ante la gran exacto. crisis del capitalismo. La propia oligarquía crea, a ver si me equivoco, pero la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de De Grano, granos, Organismo de Comercio Exterior, ¿no? Eh, el llamado Plan Pinedo que no se lleva adelante, pero que claramente es el último ramalazo de lo que podemos llamar la burguesía nacional, digamos, por decirlo de algún modo, y había que son empresas todos previos como al peronismo. Ferrocarriles Argentina, YPF, YPF como una YPF, ¿no? experiencia Yo llegué a claramente conocer estatal. YPF antes de la privatización y era un estado dentro del estado, era una cosa. Totalmente. Recuerdo un viaje a Comodoro Rivadavia, había alojamiento para los solteros gratis. Los Ujú, trabajadores solteros exacto. tenían un barrio monumental, bueno, tenían hospitales, comedores, bueno, porque cuando se dice afectaron el empleo público, estamos hablando de algo muy grande que había en Argentina. Totalmente, totalmente, por eso, y eso implicaba también reducciones en el salario real, el FMI como veedor permanente de la economía, al punto que será propiamente la clase obrera la que intente empezar sus primeras resistencias, primero con la resistencia, resistencias secas, donde van a integrar peronistas y comunistas, luego más conocida como la resistencia peronista, digamos claramente, que hacía la hegemonía de los sindicatos oficiales en la Argentina, y que va a tener en el año 57 la comisión intersindical, el primer intento de unificación, que va a intentar una unificación del Congreso de la CGT fallido en el año 57, pero que va a mostrar esos niveles de resistencia, incluso apelando a mecanismos de sabotaje, de autodefensa, de ruptura con las patronales, con el Estado y de enfrentamiento a los propios espacios del Estado represivo que crecían, que los dirigentes sindicales eran sistemáticamente apresados. En el año 57 se va a hacer el famoso congreso paralelo de lo que se va a llamar el acuerdo de la falda, donde va a surgir una propuesta unificadora con dos elementos, o con dos espacios muy, o tres si se quiere, pero dos muy fuertes. Por un lado, las 62 organizaciones peronistas, nacidas como 62 organizaciones en el Congreso fallido de la CGT del 57, perdón, pero luego 62 organizaciones peronistas, los 19 gremios que van a conformar el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical, que inspiraba, dirigía y hegemonizaba el Partido Comunista, y los gremios independientes que se dividían entre aquellos básicamente antiperonistas, muy propios de la socialdemocracia clásica, del viejo Partido Socialista, y algunos sectores que van a ir fluctuando entre estos dos espacios, acercándose a la izquierda precisamente, y van a crear esta nueva realidad de una izquierda combativa en los sindicatos. En el año 58, tras un acuerdo de Perón con Frondizi a través de dos operadores, uno por el peronismo, John William Cook, y el otro por el radicalismo intransigente, aunque no era afiliado, pero era el hombre de confianza de Frondizi, que era Rogelio Frigerio, se establece el voto a Frondizi, incluso los comunistas y los peronistas llaman a votar a Frondizi. Frondizi va a tener una pequeñísima primavera democrática donde va a derogar toda la normativa represiva, va a derogar finalmente la vieja ley de residencia, que es el elemento de persecución contra 41-44. los obreros en la Argentina, pero muy pronto Frondizi va a ser parte de este modelo que él impulsaba, que era el desarrollismo, que era la alianza, como vos has contado en el programa más de una vez, la alianza con el FMI por un lado y con el gran capital internacional, con la idea, promueve la ley de empresas extranjeras, donde las empresas de capital internacional tienen una cantidad de beneficios Sí, notorios y es el el momento acuerdo en con el que los Estado. yanquis derivan a la Argentina maquinaria ya amortizada, ¿no? Y Así es, producen una sustitución de, bueno, la Argentina va a hacer un proceso de sustitución de importaciones medio trucho, porque la maquinaria que así es. no, estaba bastante amortizada, pero bueno, van a ser la industria
O sea, va a ser muy importante eso para el futuro, porque Córdoba, que hasta ese momento era una provincia plácida, bastante Agraria tranquila, va ¿no? a tener un desarrollo industrial muy fuerte, Claro, había efectivamente. primero impactado Perón, que había creado la fábrica de tractores, Pampa, la fábrica de autos, la fábrica de aviones, de fabricaciones militares, pero bueno, ahí aparecen las fábricas de autos. Así es. Córdoba se transforma en una pues, En provincia una central industrial industrial, que efectivamente. 20 años después, no, bueno, sí, unos 18. 10 años después va a estallar con el Cordobazo, Claro, exactamente. ¿no? Y el otro Exactamente. componente del Cordobazo va a ser la empresa de energía eléctrica, que obviamente necesitan los capitales nuevos para producir, ¿no? Digo, que, cómo se puede entender la historia pensándola desde, bueno, desde la dinámica. Pensemos que el otro elemento en cuestiones de defensa obrera y desarrollo político popular que tenía que ver con el movimiento de colonización que se daba en la posguerra y en la Guerra Fría, digamos, pensemos en la India, en Vietnam, y en un elemento central que es precisamente la Revolución Cubana en 1959, donde claramente el enfrentamiento se vuelve de bloques. Por un lado, el bloque obrero popular con la hegemonía peronista y comunista, y por el otro lado, los sectores de la burguesía nacional aliados al gran capital internacional. Esto va a hacer que en el año 59, entonces, de lugar al movimiento obrero unificado, se da en el marco de una serie de luchas muy fuertes. Vamos a mencionar dos o tres que son centrales. La primera tiene que ver con la toma del frigorífico Lisandro de la Torre en el año, a principios, en enero de 1959, con Barrio la Mataderos. presencia de Sebastián Borro como dirigente, donde hay un paro general, hay durante más de 40 días la fábrica está tomada, una fábrica que se quería privatizar, esto que decías vos, una Sueltan el lucha que ganado. Hay lamentablemente una es derrotada. experiencia maravillosa que sueltan las vacas por la ciudad de Buenos Así es, las Aires. vacas por el barrio de Mataderos, Produce un este, impacto. pero esto va a ser brutalmente reprimido por Frondizi, quien va a apelar a modelos de represión como no se habían usado nunca. Lo otro es lo que decís vos, el tema de la energía, no solo con la cuestión de la energía eléctrica, sino sobre todo con el tema petrolero. Los petroleros en Mendoza declaran a fines de 58 una huelga muy fuerte, dirigida por el Partido Comunista, básicamente por el MUX, en defensa de la soberanía y de la no privatización, y allí Frondizi, echando mano a una vieja ley de Perón, que era la 13234, va a declarar el estado de sitio, la movilización de la población, y los sindicatos empiezan a ser el objeto de prohibición, de persecución, mientras que los partidos opositores también lo son. El Partido Comunista, a través de una serie de decretos, el 4974, 4975, es prohibido, son sus locales y sus prensas, tanto el diario La Hora como el semanario Nuestra Palabra, histórico, semanario del Partido Comunista, son clausurados, pero se clausura también la UMA, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en esta teoría anticomunista propia de la Guerra Fría, es la aplicación de las prácticas, es el antecedente claramente de los mecanismos de terrorismo de Estado, donde se moviliza a los presos de una provincia a otra, se los encierra, y precisamente la acción política queda muy limitada, entonces le toca al sindicalismo levantar la defensa de los derechos más elementales. Ya no se trata de pelear solo por condiciones dignas de trabajo, por el salario, por las vacaciones, por aquellos elementos que el sindicalismo peronista, como decís vos, se había instalado 10 años antes, digamos, atacando la idea del sindicalismo de clase, sino que claramente el sindicalismo tiene que volver a pensarse como un sindicalismo de clase, incluso interviniendo personajes bastante oscuros. Por ejemplo, Augusto Timoteo Bandor, ya en ese momento capitoste, uno de los máximos referentes de la Unión Obrera Metalúrgica, también José Ignacio Ciorrucci, pero también estos sindicatos independientes, por ejemplo, donde estaba la Federación de Luz y Fuerza, con centro en Córdoba, que tenía muy joven Agustín Tosco como figura central, y esto va a llamar entonces a pensar la lucha sindical como una lucha por los derechos ciudadanos, por los derechos civiles y políticos de toda la ciudadanía, y va a constituir una comisión jurídica que fue un ejemplo porque unifica
todos los esfuerzos que hasta ese momento venía llevando adelante la Liga, básicamente, al punto que en el interior de esa comisión, 31 abogados laboralistas deciden poner como planteo práctico la cuestión de los derechos públicos, la cuestión de las libertades ciudadanas, en el centro, en un documento que la Liga va a principios de 1960 va a ser público, digamos, esta declaración, donde dicen precisamente esto: los planes económicos forjados por el FMI, por la dependencia económica, son los que atacan los derechos de libertades individuales y restringen las libertades, se arresta sistemáticamente dirigentes sindicales, entre los que estaban el propio Bandor, pero también abogados como Arauz Alfaro, fundador de la Liga, Andrés Framini, quien después va a ser el ganador de las elecciones del peronismo que Frondizi va a proscribir, La va a provincia de Buenos anular Aires. justa e ilegalmente, y va a ser todo un movimiento de desarrollar, de llevar la cuestión jurídica a un espacio de debate público, con discursos muy fuertes que van contra el estado de sitio, contra las prohibiciones contra la soberanía nacional, contra la movilización de trabajadores hacia el interior en virtud de esta ley 13234 y los decretos de Frondizi, va a enfrentar precisamente este aparato represivo que crece mucho, que crea los consejos de guerra como elemento y los juicios militares como elementos para juzgar a sindicalistas, acusándolos de terroristas. Tengamos en cuenta estas palabras, porque muchas veces se dice que el laboratorio, y lo fue en muchos sentidos, el laboratorio del terrorismo de Estado y de la represión indiscriminada fue en los años 70, en los 75 con los decretos de Isabel, que ahora han cumplido 50 años en estos días, pero claramente ya en la década del 50, principio de la década del 60, a través del plan CONINTE, del plan de conmoción interna del Estado, el frondicismo va a desarrollar niveles de represión como nunca antes visto, con militarización de los valores, de la cultura de la sociedad, contra, como dijimos, petroleros y contra los gremios que tenían que ver con la energía y contra otros gremios que también tenían mucho que ver con la movilización y con la construcción del Estado Nacional, por ejemplo, los ferroviarios. Hay un libro muy lindo de un historiador que investiga la participación de los comunistas, se llama Los comunistas en la Unión Ferroviaria, él se llama Matías Sánchez, donde da cuenta de todos estos hechos. Entonces se apela al discurso jurídico político como una herramienta central para sumar a otros sectores. Y esto es un grado de unidad muy fuerte, digamos. Estando prohibidos, proscriptos, el Partido Peronista, el Partido Comunista, son los sindicatos que hacen actividades, se presentan memoriales a dirigentes políticos, por ejemplo, afines, por ejemplo, Alfredo Palacios, que es uno de los que va a levantar la voz de esta comisión jurídica. Fue muy activa y utilizó herramientas técnicas jurídicas de ir a los tribunales, hacer las denuncias, a las persecuciones, entre ellos, por ejemplo, el caso de Ciro Eiras, un abogado comunista de la Liga, integrante de la Comisión Jurídica del MOU, que desarrolla entre lo que se crea en ese momento, que también muestra los resquicios que permitía, muy pequeñitos, pero cómo se aprovechaban desde el campo popular, la comisión parlamentaria, una comisión especial contra los apremios ilegales, donde se llevan a cabo más de 850 investigaciones de presos torturados. Presos comunes, algunos de ellos, porque la policía en la Argentina, si fuera la federal o las provinciales, siempre golpearon, para no decir cagar a palos, porque cagar a palos no es muy académico, a, a las personas acusadas o condenadas de delitos, sino sobre todo a dirigentes gremiales y políticos, dirigentes del Partido Peronista, como Alberto Rovira. La Liga recupera, y en la Comisión Jurídica del MOU, recupera estos viejos mecanismos que había utilizado incluso en el peronismo, las comisiones de familiares, por ejemplo, Aida Alegro de Rovira, Rovira era un dirigente peronista, Carlos Alberto Rovira, que es un hombre grande, ya que es torturado en la cárcel de Caseros y es secuestrado. Pensemos, ¿no? Cuando hablamos de los 70, secuestrado y llevado a un consejo de guerra en el año 59 en Mendoza, acusado de terrorismo porque se acusaba de terroristas a los huelguistas petroleros de la provincia de Mendoza y de Neuquén. Esto vemos realmente cómo, si uno empieza a rastrear hacia atrás en los archivos, los mecanismos se han repetido tantas veces, ¿no?
el poder, ha sido siempre el mismo poder, han inventado algo. Hay un historiador que es Mariano Nagui que dice que los nazis lo único que inventaron fueron la cámara de gas, como decir, lo único que inventó Videla fue ciertos niveles de clandestinidad que en ese momento eran más permeables, pero claramente la clandestinidad y esta investigación de EIRAS y la comisión especial sobre apremios ilegales que presidía un diputado de la UCRI, que se llamaba Pablo Calabrese, da cuenta a través del trabajo de estos abogados, de cómo funcionaba un nuevo aparato represivo del Estado que retrotraía las cosas a la sección especial, si se quiere, siempre bajo el discurso del anticomunismo y el antiterrorismo. Otro de los elementos, como hablábamos antes, es la construcción de una idea de ampliar esto en el ámbito político, y por eso se hace una revista política que se llama Soluciones para los Problemas Nacionales, que va a dirigir ni más ni menos que Ismael Viñas, quien fuera director de la revista Contorno, pero una de las figuras fundamentales de lo que más tarde se llamó la Nueva Izquierda Argentina, un hombre que venía de la UCRI, venía del radicalismo, pero del partido de Frondizi, pero que se quedaba... El Movimiento de Liberación Nacional luego conocido exactamente, como Malena. Malena, luego jefe del Malena. Así es, donde allí estaban David Tiefenberg, había viejos abogados comunistas y filocomunistas, aunque venían del Partido Socialista, como Carloncho Sánchez Viamonte, o Gregorio Araoz Alfaro, un hombre producto social de la oligarquía tucumana y que sin embargo fue un marxista y un comunista realmente muy convencido y un defensor de los derechos humanos toda su vida, hasta su muerte. Y esta manera de actuar permitía realmente denunciar públicamente estas nuevas formas, al punto de llevar a dirigentes que uno hoy puede ubicar en la burocracia sindical, como el propio Bandor, o Rucci o Eleuterio Cardoso de la Carne, a convertirlos en verdaderos representantes de un discurso popular. El MOU estableció un programa de 13 puntos donde hablaba de la necesidad de defender los convenios colectivos y la libre negociación paritaria, la defensa y resolución en términos con participación obrera de las huelgas petroleras, de la carne, o sea, del frigorífico Lisandro de la Torre, y los textiles de André Flamini también como una posibilidad de darle lugar a estos espacios populares y obreros en términos de defensa de las libertades públicas y las garantías ciudadanas constitucionales que estaban violadas sistemáticamente. La revista Soluciones escribían John William Cook, Alcira de la Peña, dirigentes sindicales como Rubén Císcaro, prócer de las huelgas del año 36, Chiarante, Alcira de la Peña creo que la nombré también, y también otros sectores incluso que intentaba incorporar a quienes habían creído en el programa de la UCRI, y nombro a alguien que vos conociste mucho, el gringo Lisandro Viale, digamos que después incorporaría a la democracia progresista santafesina, que fue un símbolo al Partido Intransigente. Al Partido Intransigente, pero a los dos. Primero a la democracia progresista y luego al Partido Intransigente. Y te cuento una anécdota que me contó Viale sobre exactamente este momento, que es nada menos que Viale fue uno de los primeros que viajó a Cuba y fue uno de los primeros en solidarizarse con la Revolución Cubana, y en uno de sus primeros viajes compartió un avión con Augusto Timoteo Bandor, que era realmente el jefe de la Unión Obrera Metalúrgica, que era el centro del sindicalismo argentino, porque la fábrica era el centro del mundo argentino y, bueno, la fábrica metalúrgica, ¿no? Digo esto porque es un momento realmente que está cargando, construyendo lo que va a ocurrir de 10 años después o de 15 años después, ¿no? En esos años se dan los programas de La Falda y Huerta Grande, que si hoy los leemos, no nos dio el tiempo para pasarlo, vamos a dedicar el año que viene. Bueno, son programas claramente antiimperialistas, de liberación nacional, de desarrollo autónomo. Habla claramente de repudiar el imperialismo norteamericano sin media tinta, ¿no? Así que bueno. Así es, y a los sectores oligárquicos nacionales y con control obrero de la producción, control popular de los precios. Realmente, programa de avanzada, pese a que también tenían su pata peronista que tenía que ver con la
justicia social, con la Sí, sí, economía soberana y con la independencia política, digamos, pero claramente que va muchísimo más allá y que se ven obligados incluso los burócratas a firmar. Esto es realmente fundamental. Obviamente, esto en un nivel de tensión, ninguna experiencia unitaria es idílica, es romántica. Yo he escrito más de una vez sobre esto, digamos, pero que implicaba un modelo de izquierdización del sindicalismo que generaba, que generaba una realidad política nueva y que expresaba la política popular cuando los partidos políticos eran, como dijimos, claramente proscriptos, sistemáticamente perseguidos, sus dirigentes encarcelados, perseguidos e incluso sí. condenados al exilio. El MOU tuvo una experiencia muy breve entre el 17 de agosto del 59